La reforma fiscal es amplia y por donde se mire tiene tela para cortar. Ahora nos abocamos a profundizar en otros sectores que de aprobarse sus modificaciones se verían directamente afectados porque se les retirarían incentivos que vienen disfrutando desde hace años. Veamos. Según cifras del gobierno, el turismo aporta unos 31.4 millones de dólares diarios a la economía dominicana. Solo de enero a marzo del 2024 generó 3.192 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16% respecto del año pasado. Con estas cifras de un sector tan productivo en el país, se abre la pregunta si realmente hace falta que el Estado destine tantos incentivos para que se sostenga. Quizá por esto, la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno plantea la eliminación de artículos clave de la Ley 158-01 de incentivos al desarrollo del turismo, una ley del 2001, modificada varias veces posteriormente. El sector turismo, el Estado ha cargado con él. Primero, creando las infraestructuras como carreteras, en algunos casos acueductos, para el sector. Pero las exenciones tenían un tiempo de caducidad. Sin embargo, ya un hotel instalado que se benefició de esas exenciones, si va a remodelar, si va a cambiar el mobiliario, se acoge a estos beneficios como si fuera la primera vez que se construyen, lo que significa que ya terminó. El economista Israel Abreu cuestiona la forma en la que el gobierno planteó el retiro de incentivos. Los técnicos del gobierno, al parecer, y es mi modo de ver, no han sabido explicar en sentido general cómo van a eliminar los subsidios al sector turismo. Las sugerencias relacionadas con el turismo son parte de las 12 reformas que propone el gobierno. En su argumento, indicaron que la gran mayoría de esas leyes tienen décadas de haber sido promulgadas, afirmando que las leyes de incentivos son útiles en determinadas circunstancias, pero no pueden ser eternas. Se pudiera mantener para aquellos que se inician, aquellos proyectos que van a iniciar, no para los que ya están y que se han beneficiado. Resulta contrastante que tú decidas que República Dominicana, su principal industria sea el turismo, y en alguna medida, si bien es cierto que necesitamos los impuestos, no menos cierto es que necesitamos desarrollar otras zonas turísticas. Para el economista, el Estado debe gravar a empresas turísticas que ya tienen un tiempo importante operando en el sector y por esto habrían ganado capital suficiente para poder mantenerse en la industria. No obstante, afirma que hay otros sectores del turismo que necesitan apoyo del Estado. Los proyectos en lo adelante, en zonas que necesitan ser desarrollados, y puedo citar el ejemplo, el caso de Punta Cana, que es por donde entran los dineros o por donde se produce el dinero del turismo en República Dominicana. Ahora vamos a tener a Pedernales. ¿Qué va a pasar con Pedernales? ¿Qué va a pasar con Puerto Plata? ¿Qué va a pasar con Montecristi? Entre otras zonas no menos importantes. Otro de los puntos más polémicos es el retiro de los incentivos a la ley de cine. Entró en vigencia el 29 de julio del 2010, firmada por el entonces presidente Leonel Fernández. El objetivo era desarrollar la industria del séptimo arte. Hasta ese año, solo se habían rodado 101 películas, partiendo de 1922 hasta 2010. Hoy la historia es otra. No comprendo cómo se sometió una reforma, un proyecto de reforma fiscal en la cual no fue consensuado con ninguno de los sectores que van a ser directamente afectados. Eliminar totalmente los incentivos me parece que pudo haber sido de manera más gradual, o que se hubiera podido hacer una propuesta que creara un equilibrio asignando fondos a Fonprocine. Lo que nosotros queremos es que nos escuchen y que si el gobierno tiene alguna observación, pues que la discutamos, porque lo que nosotros siempre apelamos es al buen entendimiento de qué significa el cine para la sociedad dominicana. Investigamos sobre uno de los argumentos más criticados de la ley de cine, que desde su creación hasta la fecha deja pérdidas millonarias al Estado. Esto es desmentido por los datos arrojados de Adocine, quienes afirman que la industria local ha generado más de 25.000 empleos y que solo en el año 2023 superó los 12.000 millones de pesos en inversión extranjera. El cine no significa una taquilla. El cine significa que 25.000 personas están trabajando en la industria
Y significa que esas 25.000 personas tienen familia adicional, ¿entiendes? Y luego que son 300 y tantas empresas que dan servicio en lo que tiene que ver el espectro cinematográfico dominicano. Se ha construido capacidad, es decir, que sean películas de una calidad cuestionable o películas espectaculares, se ha creado una cultura de cine, pero sobre todo se han formado nuestros camarógrafos, nuestros tramoyas, nuestros directores de arte, nuestros directores de vestuario. Esto es una ley de fomento, de incentivo y de competitividad. Con esta ley estamos desarrollando capital humano para poder servir con el artículo 39 y hacer frente a los proyectos internacionales que son los que generan ingresos en divisas y demás a la República Dominicana. Para el presidente de ADOCO, ya la industria del cine se benefició bastante de estos incentivos, por lo que entiende la ley debe ser eliminada. Aquí se aprueba una ley de incentivo y fomento de la actividad cinematográfica. ¿Qué ocurre? Que para recibir el beneficio de las exenciones tenían también un plazo de 10 años. Ya ese plazo va por 12 años. Sostiene su argumento en que la ley ya cumplió su ciclo. Pues sin lugar a dudas que había que apoyar una industria incipiente. Pero si ya ha transcurrido el tiempo que estableció la ley, pues creo que se debe ya dejar sin efecto estos incentivos, sobre todo cuando hacemos la comparación de la inversión que se ha hecho, de las exenciones que ha hecho el Estado, de lo que ha dejado de percibir el Estado. Cuando muchas veces la gente suelta datos sin tener conocimiento de causa, uno se indigna un poco, pero también uno dice, caramba, ¿cómo es posible que todos nosotros que hemos construido durante 12 años una industria que apenas está empezando a dar los primeros puntos de luz en el exterior? Nosotros estamos en festivales súper importantes, estamos haciendo un trabajo increíble promocionando lo que es el cine dominicano, la cultura dominicana y el turismo en República Dominicana. Y la gente no se detiene a ver eso. Lo que nosotros queremos es que un incentivo que se hace naturalmente con el propósito de promover, de fomentar la industria cinematográfica en la República Dominicana, pues no se constituya en un privilegio irritante cuando hay otros sectores que necesitan también ser incentivados. En un país que constantemente tiene que recurrir a endeudamientos para hacer frente a muchas de las obras que se realizan, para algunos hablar de billones destinados a la ley de cine resulta hasta molesto. Pero como cuenta el actor y productor de cine Danilo Reynoso, hay otras cifras que no suelen decirse. Pero también es totalmente cierto que gracias a esa inversión el Estado ha traído más de 38.000 millones de pesos en inversión extranjera. Entonces, si sumamos y restamos, estamos hablando de alrededor de 20.000 millones probablemente en beneficio. Números que se suelen ver opacados cuando se habla de los incentivos que otorga el Estado a esta industria, como denuncia Alianza Dominicana contra la Corrupción. Y cuando hacemos una evaluación costo-beneficio, pues evidentemente que hay una diferencia enorme. Estamos hablando que el Estado ha aportado unos 16.800 millones de pesos a la industria cinematográfica a través de los incentivos de la ley. Porque si el Estado ha invertido 16.000 millones, en ese número no se contempla la reducción de lo que el Estado devenga de manera directa en la retención del 18% del ITEVIS y el 10% de impuestos sobre la renta, que prácticamente el 25%, una cuarta parte de ese número. Estamos hablando que si es 16, el número real ronda por los 12.000 millones. O sea que si hay una inversión fiscal, pero también ha traído grandes beneficios e inversiones a la República Dominicana que antes no existían. Por ahí anda una lista de películas que dejaron poco dinero, pero es una lista amañada. ¿Por qué? Porque son de diferentes años. Fueron las que dejaron menos en diferentes años. Entonces la agrupan y te dicen, mira lo que pasa con esto. Claro, pero pon la que sí dejan. Para Hansel Santana, uno de los errores que se han cometido en los últimos años es la desinformación y el desconocimiento respecto al verdadero aporte que hace el cine dominicano al país, pero que por alguna razón se enfoca más en difundir lo negativo que lo positivo de esta industria. Todo esto es un andamiaje de cosas que hay que empezar a desmontar
y a informar correctamente, porque nuestra industria deja mucho dinero, le deja mucho dinero al gobierno. Si yo cobro 100 pesos, por ejemplo, de esos 100 pesos yo tengo que pagar un 10%, ¿verdad? Pero cada vez que yo uso ese dinero, siempre se me descuenta un 18%. Es decir, yo estoy pagando un 28%. El gobierno de mis 100 pesos ya tiene 28. Otro de los puntos cuestionados en esta ley son los beneficios que se otorgan a extranjeros que ruedan sus películas en el país. Por ejemplo, que Sandra Bullock se le pagó 1.000 millones. No es cierto. Si fuera así, ¿dónde está el cheque de la DGI pagándole a Sandra Bullock por su trabajo? Eso no es cierto. Lo que sí, ella invirtió alrededor de 4.000 millones de pesos en República Dominicana en pandemia, donde no había absolutamente nada, que eso implicó la apertura de 6 hoteles, la contratación de personal, mano de obra, de restaurantes y demás. En ese contexto, vinieron más de 4.000 millones de pesos. El país devolvió el 25%, que está alrededor de 1.200 millones de pesos, pero del dinero que ella trajo. De eso se trata el incentivo. Una de las preguntas más recurrentes es por qué, desde 2010 hasta la fecha, la industria del cine dominicano no ha podido ser tan robusta para que aún dependa de incentivos del Estado. En ningún país del mundo la ley se sostiene sola. Ahora mismo Macron está peleando para que Emily en París, la serie famosa esta que se filma en Francia, no se la lleven a Roma. ¿Por qué? Porque eso les representa turismo. Porque aquí, cuando tú vienes a República Dominicana, lo primero que el turista te dice, ¿dónde fue que filmaron El Padrino? Destaca que otro de los beneficios de la ley es la proyección de nuestras películas a nivel internacional, lo que representa mostrar cómo es la República Dominicana a través del cine. Nosotros somos una industria que le hace mucho bien al país, mucho bien. Pero, ¿qué pasaría si prospera la reforma fiscal y el gobierno quita este incentivo al cine? El escenario sería la nada misma, porque estamos hablando de la eliminación de los principales incentivos a la ley. Quiere decir que si eso se aprueba tal como está, a partir del 1 de enero, hay alrededor de 25.000 personas que no tendrán absolutamente nada que hacer. Y es así de grave. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a dialogar, a ver puntos, a ver por qué ellos, porque todo tiene un porqué, a ver por qué ellos lo ven de otra forma. Porque, te digo, quizás haya algo que nosotros no estemos viendo y ellos sí, desde el lado económico. Entonces nosotros lo que queremos es, ok, tú lo ves así, vamos a hablarlo. La ley de cine implica una inversión fiscal del Estado que representa el menos del 0.5 del presupuesto de la nación, alrededor de 0.42, 0.5. También estamos hablando que de todos los incentivos y exenciones que tiene el país, que en eso con Futuro, Zona Franca y todas las demás exenciones que hay, representa el 1.5, aproximadamente el 1.5. Y están hablando como que si se elimina la ley de cine se van a resolver todos los problemas del país. No es cierto. En el año 2023, en los cines del país se exhibieron 27 películas dominicanas. Para este año se proyecta que se exhiban 32 producciones totalmente dominicanas. Yo estoy seguro que si se hace un ejercicio responsable del manejo de los recursos públicos, nosotros no necesitamos crearle más impuestos a los dominicanos, número uno. Y obviamente sacrificar sectores que están formalizados y que en alguna medida contribuyen al desarrollo nacional y que están siendo lesionados en la actualidad. Para quienes hoy viven directa o indirectamente del cine, el retiro de los incentivos por parte del Estado representaría el cierre total de una industria que aún tiene mucho por crecer. Pero del otro lado están otros sectores que no reciben ningún incentivo o ayuda del Estado y a quienes les resulta desproporcionado todo esto. Quizás sea el momento para que se vea punto por punto no solo la ley de cine, sino además la gran cantidad de exenciones y privilegios de los que gozan otros sectores en el país y que la balanza se equilibre sin dejar fuera a ningún dominicano. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.